hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pueden sentarse, hermano. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Dios ha puesto una enseñanza que creo que es sumamente importante para nosotros, y es precisamente lo que significa el sacerdocio paterno. Qué bueno es entender que cada uno de nosotros como hombres, Dios nos ha dado dones, y esos dones están dirigidos precisamente para funcionar en los distintos ministerios, en las distintas operaciones que Dios pone frente a nosotros. Y estos continuamente se dan a través de grandes retos. Esos retos que vienen a la vida de una manera tan especial, porque recordemos que no todos los días son iguales. No todos los días tienen las mismas demandas. Día, por eso dice la palabra, que cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal, y por eso la palabra nos recomienda que no nos afanemos por el día de mañana. En cuanto al tema de esta noche, pues Dios nos ha dado dones para poder funcionar de acuerdo al llamado de parte de Dios y de acuerdo a las demandas. Cuando el hombre no es lleno de la presencia de Dios, cuando nosotros no somos capaces de poder adentrarnos en lo espiritual, pues todas las personas, no solo nosotros, sino todas las personas que están a nuestro alrededor, van a tener que sufrir nuestros desatinos, van a tener que sufrir nuestras faltas de sabiduría y de inteligencia. Y quiero enfocar en este caso cuál es el círculo más cercano a nosotros. Al hablar de la cercanía, estamos hablando que Dios ha puesto en nuestras manos, y en esta noche quizás hay una orientación muy especial para cada uno de nosotros, padres de familia. Y es precisamente el enfoque que la palabra le quiere dar al papel sacerdotal que nosotros tenemos como padres. Yo espero que esta noche cada uno de nosotros como padres de familia, como varones puestos como cabeza de nuestros hogares, seamos capaces de poder entender nuestra función como sacerdotes de nuestra casa. Al hablar de sacerdocio, no estamos hablando solo de la función biológica de ser padre, no estamos hablando únicamente de la función económica y poder asumir algunas responsabilidades materiales en nuestro hogar. Cuando hablamos de sacerdote, quisiera que fuéramos más profundamente a lo que significa la responsabilidad que tú tienes como padre de familia en la formación integral de cada uno de tus hijos. Las consecuencias de la mala forma en que enfoquemos nosotros nuestra vida como padres va a llevar al fracaso a muchos de nuestros hijos. Qué fácil es decir, bueno, es que alguien tuvo la culpa. No podemos culpar a la sociedad, no podemos culpar a las escuelas, no podemos culpar a las universidades, no podemos culpar a la iglesia, no podemos culpar a nadie más que a cada uno de los padres que Dios les entregó en sus manos hojas en blanco, un libro en el cual no había escrito absolutamente nada. Las mentes de nuestros hijos
son aquellos libros en los cuales cada uno de nosotros como padres empezamos a escribir las primeras letras de su conocimiento. Cuando nuestros hijos nacieron, eran simples criaturas que respiraban, quizás lloraban para manifestar algún deseo o alguna necesidad, pero dentro de su cabecita, dentro de su cerebro, dentro de su ser íntimo, eran seres totalmente vacíos. Eran esos libros como cuando los muchachos empiezan la etapa escolar, sus cuadernos están limpios, llegan bien forrados sus cuadernitos, es el primer día de clases y ahí no hay absolutamente nada. El niño no sabe leer, el niño no sabe escribir, el niño no sabe los colores, el niño no sabe muchas cosas. Pero cuando va avanzando el año en la escuela, la maestra está formando dentro de él un caudal de conocimiento, un caudal continuo de sabiduría que va llenando cada una de las páginas de aquel cuaderno. A mediados del ciclo, el niño ya sabe muchas cosas que no sabía al inicio. Y conforme va pasando el año, el niño completa esa labor que la maestra ha puesto precisamente de depositar un conocimiento dentro de él. Nosotros como padres de familia recibimos entonces esa oportunidad de parte de Dios. Me interesa este énfasis precisamente esta noche, porque qué fácil es poder evadir nuestra responsabilidad como padres y poder pensar de que toda la gente tiene la culpa y menos yo. Qué bueno es que cada padre de familia asuma su propia responsabilidad sacerdotal, que no es solo el poder acumular, como decía, un cúmulo de conocimiento en un cerebro. No solo es de llenar una necesidad básica, nutricional, económica en aquellos niños. Es de formar integralmente espíritu, cuerpo y alma una forma de vida que va a ser fundamentada precisamente en tu ejemplo, Padre. Es el padre de familia al que Dios le ha delegado esa función de cabeza. La cabeza no se hizo para usar el sombrero. La cabeza no se hizo para poder funcionar, para hacer plata y hacer negocio. La cabeza se hizo para saber vivir y poder buscar las mejores alternativas de la vida y principalmente poder buscar el camino de Dios. Cada uno de nosotros como padres hemos descuidado esa función sacerdotal que va mucho más allá de lo secular, que va mucho más allá de la vida misma, y es precisamente esa responsabilidad que tú tienes. Yo le llamaría en esta noche, que tú tienes sobre esas víctimas inocentes que son tus hijos. Tus hijos son víctimas de tu buena o mala conducta. Tus hijos son víctimas porque fueron entregadas en tus manos como algo puro, como algo sencillo, como algo especial, como algo que depende de ti. Y es en ti, padre de familia, en el cual recae la autoridad precisamente, no solo manutencional, sino que principalmente sacerdotal. Estas víctimas, que son nuestros hijos, vienen a padecer fracasos, vienen a padecer una serie de irregularidades en su vida, una serie de trastornos psíquicos, emocionales, a consecuencia de una mala cabeza. La cabeza en el hogar es el varón y la cabeza se hizo para guiar, para ordenar, para poder guiar a los hijos en el camino del bien. Cuando los muchachos inician con un ciclo de rebeldías que son normales en los jóvenes, en los muchachos, muchas veces ya es demasiado tarde para empezar a corregir. Recuerdo a un educador en una conferencia, el cual le hacía una pregunta, una de las asistentes al Congreso, y decía, mire, le dice, ¿y en qué momento, le dice, es correcto que yo empiece
a orientar y a corregir a mi hijo. Y la conferenciante le dice, bueno, le dice, ¿y qué edad tiene tu hijo? Tiene 4 años. Demasiado tarde, le dijo. La personalidad de los niños, los principios fundamentales para su existencia, están abajo de los 3 años. El niño empieza a formar sus costumbres iniciales, su cultura inicial, desde los 0 años hasta los 3 años. Eso quiere decir, hermanos, que debemos de considerar a cada uno de los padres de familia que empiecen a trabajar en la vida de sus hijos desde el embarazo. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque muchos de nuestros jóvenes o muchos de los hombres en el mundo pretenden ser padres, pero vienen a ser padres irresponsables porque no han sido capaces de preparar precisamente todo el entorno formativo para que un niño pueda venir a este mundo. Y tenemos que enfrentar serios problemas porque creemos que con simplemente tener la edad sexual o de desarrollo sexual que ha llegado después de los 2, después de la pubertad, y el muchacho ya adquirió la capacidad de poder engendrar o la mujer de concebir, creemos que estamos listos para ser padres. El niño tiene que ser formado desde antes del embarazo. El niño tiene que ser formado antes de que el matrimonio se dé. Tiene que ser ubicado en un hombre responsable, en un hombre correcto, en un hombre temeroso de Dios, en un hombre que ame a Dios sobre todas las cosas. Este hombre va a buscar la mejor alternativa de mujer. Va a encontrar la mujer que Dios, la ayuda idónea que Dios le va a dar. Lamentablemente, muchos tienen que casarse de emergencia porque aquella ya está embarazada. Muchos padres tienen que verse forzados de alguna manera a formalizar una relación, la cual ya es un fracaso desde el inicio. Y ese matrimonio de conveniencia, ese matrimonio ajustado de una manera irregular, empieza a ser la cuna, empieza a ser el nido de la formación de un nuevo ser. Aquel niño empieza a recibir un rechazo desde el vientre de la madre. Quizás aquella joven que cometió un error, quizás aquella joven que inocentemente o con hecho pensado concibió un embarazo dentro de su vientre. Esta mujer deseó haber abortado, deseó no tener ese hijo que llevaba adentro. Y por supuesto, el caballero, muy hombre, sacate ese niño que está ahí, ese no es mío. En esas irregularidades encontramos con que los matrimonios empiezan a ser torpes y fracasados desde el inicio. La buena pregunta es, ¿cómo va a recibir entonces como nido a un hijo un hogar que no tiene fundamento en Dios, no tiene fundamento en la sabiduría, no tiene un fundamento en el temor a Dios y no tiene un fundamento ni siquiera en las cosas materiales? Este muchacho empieza a ser rechazado desde el vientre. Muchas mujeres abortan antes porque no aceptan la responsabilidad. Y estos niños que logran superar quizás, muchas veces yo tengo en mi oficina, tengo un feto de más o menos 18 semanas de embarazo y es continua la consulta. No quiero este embarazo. Les muestro el feto. Le digo, ¿sería usted capaz de asesinar a este ser que tiene usted frente? Mire, no puedo ver. Y qué sé yo, quizás con una actitud de conciencia, quizás con una actitud de lástima, desisten de aquellos. Pero en este niño ya hay una marca espiritual, hay un rechazo espiritual. La buena pregunta es,
¿Qué esperamos de ese hijo? Ante un padre irresponsable, ante un padre incapaz de poder sembrar los principios de Dios en la vida de alguien, si ni es capaz de asumir sus propias responsabilidades, el niño tendrá que empezar a surgir dentro de un ambiente inhóspito, dentro de un ambiente donde hay pleitos, líos. Ustedes saben que la madre empieza a percibir el mal desde el vientre. El niño empieza a percibir el mal porque se desarrollan ciertas hormonas ante la humillación de una mujer, ante los estados anímicos depresivos, ante el rechazo que pueda tener una mujer embarazada. El niño empieza a sufrir esos cambios hormonales y esa opresión que empieza a tener aquel niño, y empieza a sufrir el rechazo. Buena pregunta es: ¿cómo empezó tu embarazo? ¿Cómo empezó ese matrimonio? Y cómo este varón no es capaz de poder tomar una autoridad sobre sí mismo, y al contrario empieza a evadir muchas de las responsabilidades. El niño empieza a ser educado de una mala manera, en donde no hay afecto, en donde no hay un sentimiento de responsabilidad, en donde el padre no es padre y la madre tiene que asumir muchas veces toda una responsabilidad. El niño va creciendo sus primeros meses y se le ofrece quizás de alguna manera una ayuda quizás cariñosa, pero no los principios fundamentales para una vida feliz y próspera en Dios. Sin sabiduría, sin entendimiento de las cosas espirituales. Y este niño empieza a ser formado mediante lo que ve, lo que oye, y empezamos como padres a sembrar en nuestros hijos cada una de esas desesperanzas, cada una de esas depresiones, cada una de esas raíces de amargura. Empezamos a poner esa semilla de maldición en el cerebro, en el corazón y en el alma de nuestros hijos. Aquel niño empieza a tener manifestaciones de rechazo, manifestaciones de rebeldía, y este niño empieza a ser mal formado. Y el padre de familia dice: ese está chiquito. El padre y la madre discuten, alegan, maltratan. El padre de familia humilla. El padre de familia aparentemente va a una iglesia y maltrata a su mujer. La buena pregunta es: ¿qué está recibiendo el muchacho? Pues está recibiendo una dote maravillosa que los padres le han dado, y es una maldición de error, una maldición de tristeza. El niño va creciendo y apenas tiene 3 años y su personalidad está formada, las bases de su personalidad, de su carácter ya están formadas. Luego empieza a ver que el padre de familia es incapaz de asumir su responsabilidad como la imagen varonil en el hogar. Es más, es capaz de zafarse con pretexto del trabajo, pretexto de algún compromiso, y el niño varón no logra obtener la percepción de lo que verdaderamente es su identidad sexual. El niño no puede, el niño solo ve una mujer y no ve la imagen de un varón. Y aquel niño empieza en ese momento de identidad que va entre los 3, 5, 7 años, y el padre no aparece como formador, el padre aparece como insultador, el padre aparece como el tigre, el león, el que grita, el que ruge, pero no el que ama ni el que forma, mucho menos ejercer un sacerdocio espiritual en la vida de los hijos. Es el hombre entonces el que se niega a asumir su responsabilidad sacerdotal delante de Dios. Cuando los hijos van creciendo, cuando los muchachos empiezan con rebeldías, es que tú tienes la culpa, le dice a la esposa, es que tú eres la responsable. Momento, Señor, la cabeza se llama varón. Y si como varón no has sabido asumir tu responsabilidad, no te aproveches, no seas ingenuo, no disimules.
culpando a una mujer, cuando Dios te ha delegado semejante trabajo de poder formar un sacerdocio, de tener un sacerdocio y formar a tu familia en el camino del bien. Nuestros hijos entonces, en lugar de ser formados, son víctimas de nuestra malformación, son víctimas de nuestra mala conducta, de nuestros malos ejemplos. El muchacho empieza a ver que la mamá es la que toma las decisiones. El muchacho se da cuenta que la mamá es la que soluciona todos los problemas de casa. El hijo se da cuenta que el padre no tiene voz ni voto. El hijo se da cuenta de que es incapaz el padre de asumir una responsabilidad inteligente y que la madre tiene que ir a vender, tiene que ir a hacer cualquier oficio para poder llevar aún el alimento a su hijo. Y la imagen paterna cada vez se va perdiendo más y más y más. El muchacho prefiere la imagen materna, y ese es el origen básico del homosexualismo. Hay una pérdida de la identidad sexual. Hay una pérdida del objetivo que significa ubicarnos dentro de lo que es varón y hembra. Y ese es uno de los fenómenos y las maldiciones más grandes que está sufriendo la sociedad actual. Todas esas comunidades gay, todas esas comunidades de homosexuales, transvesti, etcétera, son el producto de una paternidad irresponsable. Son el producto de padres incapaces de poder asumir su sacerdocio, de poder asumir ese papel que Dios le ha delegado a cada uno como varón. No estoy hablando de un ser cruel, de un ser que castigue. No, el padre tiene que ser un ser que forme, un ser que ame, que sea capaz de ser definido en lo que hace y en lo que dice, que sea capaz de poder ver a su hijo a los ojos y decirle: hijo, lo que estás haciendo está mal. El niño puede captar desde sus primeros años nuestra actitud espiritual, pero muchos de nosotros como padres aún somos incapaces de mirar directo a los ojos a nuestros hijos, porque nuestra vida quizás no es la mejor delante de Dios, y somos incapaces de ministrar un espíritu de confianza y seguridad en nuestros hijos. Aquel muchacho tendrá que ir creciendo bajo la expectativa de un padre a medias, de un hogar a medias, de una mujer quizás sufrida y de una identidad sexual indefinida. Ahí nacen los grandes problemas del homosexualismo. Y si fuera poco, las jovencitas empiezan a tener una idea muy clara de que ser mujer también vale la pena, y empieza a desvalorizar y no tiene la comparación de un varón, y nace el lesbianismo. El lesbianismo es también el producto de la falta de identidad sexual, porque el padre es incapaz de poder definir quién es hombre y quién es mujer en la casa. ¿Quién es el que de verdad Dios ha puesto por cabeza? Es el hombre entonces, es el varón el responsable en poder formar desde el principio un hogar con las perspectivas mejores para un hijo en formación. Es el padre el responsable de elegir, y aún las leyes de Guatemala lo definen, de poder mantener, de poder ubicar, de poder ser capaz de cumplir con sus compromisos. Qué difícil es para muchas mujeres poder seguir a un hombre irresponsable, seguir a un hombre haragán, seguir a un hombre que no tiene decisiones en su vida porque es incapaz de poder tomar ni siquiera una decisión. Al pensar en esto, tenemos que, y vamos a revisar cuál es entonces lo que significa ese sacerdocio que Dios quiere para nosotros. Dios ha establecido un sacerdocio para nosotros, y ese sacerdote quiere decir intercesor. Sacerdote quiere decir modulador. Sacerdote quiere decir alguien quien guía, alguien quien enseña. Hay muchas formas de enseñar, pero la forma más preciosa de enseñar es a través del ejemplo. Muchos de nuestros hijos no tienen la oportunidad de ver el ejemplo. Y si tienen un ejemplo, es un mal ejemplo. Es alguien que enseña, es alguien que forma un nexo entre lo que es lo humano y lo espiritual.
Y acá en las Escrituras, en Deuteronomio capítulo 4, aquí versículo 1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis en ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Aquí Dios está estableciendo precisamente las normas y principios mediante los cuales el pueblo de Israel, su pueblo, tendría que guardarse. Y Dios pone sus estatutos y le está advirtiendo a su pueblo, le dice: ustedes tienen que guardar todos los estatutos, todos los mandamientos, para que ustedes puedan llegar a obtener la vida eterna. Dios lo advirtió de alguna manera y enfatiza en cada una de las leyes y principios. Dice: para poder llegar a la tierra prometida, para llegar a obtener la tierra prometida. Vuestros ojos vieron y lo que Jehová con motivo de Baal peor, etcétera. Pero me interesa lo que dice entonces, versículo 5: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Aquí Moisés está hablando precisamente y transmitiendo al pueblo la voluntad de Dios. El sacerdote entonces es el que tiene que estar bien consciente de lo que significa la voluntad de Dios. Y para eso los padres tienen que asumir su responsabilidad, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas encontrarás palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El padre de familia tiene que estar consciente de lo que es el conocimiento de Dios, de lo que es la sabiduría de Dios, de lo que son los principios de Dios, lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere que hagamos. Para que un padre de familia ejerza un verdadero sacerdocio, tiene que tener el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra. Cuando el varón tiene ese conocimiento de la palabra del Señor, tiene que asumir su responsabilidad sacerdotal. Y esa responsabilidad sacerdotal tiene que ser enfocada en base a los principios de Dios. Yo tengo que aplicar y tengo que enseñar los principios de Dios a mi hijo. Tengo que trasladar ese conocimiento que Dios me dio, ese conocimiento que he adquirido a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo. Inmediatamente tengo que trasladarla hacia lo que es mi familia. Mi familia. Ese pequeño grupo, familia. La familia no es un invento del hombre. La familia es el núcleo sagrado que Dios permitió para poder ahí formar el primer círculo de la sociedad. Dios bendijo a Adán y a Eva. Ahí precisamente mencionaba en alguna enseñanza anterior que ahí se llevó a cabo la primer boda, cuando dice, puso a Adán y a Eva y dice, y los bendijo. Ese fue el primer matrimonio, esa fue la primer familia. Y le dijo, fructificad y multiplicaos. Ya estaba Dios proyectándose hacia una familia, hacia los hijos, y los bendijo. Luego ustedes pueden leer en el libro de Génesis y dice, y vio Jehová que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Quiere decir, hermanos, que la familia que Dios nos ha dado, ese núcleo de familia que Dios te ha dado, es una obra de Dios y es bueno en gran manera. Muchos de nosotros quizás no estamos valorando a nuestra familia. Ese núcleo que Dios te ha dado, en el cual, hombre, Dios te ha puesto como sacerdote, como intercesor, como el que enseña, como el que va a proveer a aquella familia el conocimiento de Dios. La pregunta práctica sería, ¿cuántos padres de familia acá dentro de la iglesia, vivando la fe, son capaces de poder reunirse con su familia? Quizás en un momento especial en el cual intervengan nuestros mismos hijos, haciéndonos preguntas bíblicas, contándole historias de Dios,
contando historias de la palabra, contando las propias experiencias, orando por tus hijos, intercediendo por ellos. ¿Hasta cuándo vamos a aprender a valorar la familia que Dios te ha dado? ¿Hasta cuándo vamos a aprender a valorar esos momentos especiales que Dios permite para que podamos santificar nuestra casa y nuestra vida? El hogar no se va a formar por efecto de la casualidad. Y no esperemos que sea la empleada la que forme a nuestros hijos, no esperemos que sea el empleado, no esperemos que sea el jardinero, no esperemos que sea el piloto, no esperemos que sea la escuela, no esperemos que sea la iglesia. Es tu iglesia, es tu familia, ese núcleo que Dios te da, el cual tienes que valorar profunda y abundantemente. Y valorarlo quiere decir entregarle tu tiempo. ¿Cuánto tiempo, padre de familia, estás dedicando al mejoramiento estructural de tu hogar? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo con una inversión inteligente para que nuestra familia adquiera un bienestar? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus hijos y les impusiste manos y le dijiste: hijo? Hermanos, nos volvemos rutinarios, nos volvemos religiosos y somos incapaces de poder ministrar nuestras familias. Acá el Señor está diciendo, versículo 5: mirad que os he enseñado estatutos y decretos, dice Moisés, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis a tomar posesión de ella. Ahora dice el Señor, dice Moisés a través de Dios a través de Moisés: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermanos, si nosotros estamos conscientes, si nosotros somos capaces de transmitir el conocimiento de Dios a nuestras familias, a nuestros hijos, ahí va a haber sabiduría, ahí va a haber inteligencia de Dios, ahí va a haber bendición. Qué fácil es después del fracaso decir: sí, pues fallaron todos menos yo. Yo creo que es importante tomar esa conciencia cada uno de nosotros y postrarnos delante de Dios y decirle: Señor, no creo que me equivoqué, y más bien estoy seguro que me equivoqué. Y los hijos rebeldes que hoy tengo, los hijos inconsecuentes, los hijos que han decidido tomar su propio camino, son el fruto de mi mal trabajo. Son el fruto de mi mala orientación. Son el fruto de mi pésimo sacerdocio. He sido incapaz de trasladar, de transmitir, de ministrar el Espíritu de Cristo en la vida de mis hijos. Por supuesto, no podemos salvar a nadie. Dice la palabra que si se juntaran hombres de fe, y habla de Noé y habla de algunos más, y juntos pudieran pedir la salvación de sus hijos, apenas alcanzarían la suya propia. Pero nuestra obligación es formar, nuestra obligación es ministrar, nuestra obligación es tomar ese sacerdocio muy en serio. Y es que, hermanos, es algo tan hermoso. Aquí dice, versículo 9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué dice? Enseñarás, ¿qué dice? A tus hijos. ¿Y qué más dice, hermanos? Y a los hijos de tus hijos. Y si nos remontamos a la historia y nos vamos mucho atrás, y nos vamos precisamente a Israel, y nos vamos con los patriarcas, y ahí es donde nace el sacerdocio paterno, y es el sacerdocio al que yo me refiero precisamente en esta noche.
Nos encontramos con un Abraham, con un Jacob, con un Isaac, los cuales ejercían un sacerdocio paterno. El padre de familia era el sacerdote de la casa. Ahí no habían iglesias, ahí no había ningún grupo religioso. Era el padre de familia el que asumía su responsabilidad de enseñar todas estas cosas. Ahí estaba Abraham como patriarca, ahí estaba Isaac, ahí estaba Jacobo enseñándole a su familia. Y había algo muy particular en el pueblo de Dios, el cual dice de que aún ese sacerdocio era heredado de padres a hijos. Y ahí venía el otro sacerdote siguiendo el principio del padre y asumía su responsabilidad sacerdotal. Y mire, hermanos, era algo muy hermoso, algo muy especial, porque el padre actuaba directamente con el hijo. Llegó el momento en que las cosas cambiaron, en el sentido de que Dios hace un cambio y hace la transferencia a través de Moisés, y es delegado precisamente a la tribu de Leví, precisamente el sacerdocio. Pero anteriormente toda la responsabilidad sacerdotal era sobre el padre de familia, era sobre aquel varón que Dios había puesto en un orden jerárquico importante. La pregunta es, ¿qué estás haciendo como sacerdote? Como intercesor, como alguien que guía, como alguien que orienta. Hermanos, muchos nos hacemos de la vista gorda y somos incapaces. Dios ha dado un nuevo sacerdocio que ya no es conforme a ese sacerdocio patriarcal, que no es con ese sacerdocio conforme Leví. Dios nos ha dado un sacerdocio hermoso, y ese sacerdocio precisamente que no es a través de Leví, sino que de la tribu de Judá, y es donde a través y de la descendencia de David viene y nace nuestro Señor Jesucristo. En ese sacerdocio perfecto, Él es el intercesor, pero no nos quita la responsabilidad a ninguno de nosotros. El apóstol Pablo es muy claro, y si ustedes leen todas las cartas del apóstol Pablo, es muy clara la responsabilidad que se sigue delegando hacia el padre de familia. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros el asumir ese papel sacerdotal, el poder orientar desde los primeros momentos de la vida de nuestros hijos esa administración maravillosa de la palabra de Dios en la vida de ellos. La vas a trasladar, dice, y las enseñarás a tus hijos y las enseñarás a tus hijas. Cuando hablamos, hermanos, precisamente de ese sacerdocio en el cual hemos fallado, vamos a empezar a tener consecuencias. Y consecuencias que van a avergonzarnos. Consecuencias las cuales, hermanos, vamos a tener que llorar y vamos a tener que lamentar. Si tan solo asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios, delante de nosotros, delante de nuestras familias, muchos tragos amargos podríamos evitarnos, hermanos. Lamentablemente somos abstraídos por los distractores de este mundo y nos hemos vuelto tan materialistas que hemos dejado por un lado esa responsabilidad tan importante que se considera quizás la más maravillosa que pueda existir, y es instruye al niño en su carrera, mas cuando fuere viejo no se apartará de ella. Qué lamentable y qué triste es pensar que cada uno de nosotros tal vez es incapaz de tomar estas ideas tan claras de parte de Dios, y a veces queremos cumplir quizás con ciertas demandas materiales únicamente. Hermanos, las familias se dividen porque el padre tiene que ir a trabajar a Estados Unidos. Me perdonan los hermanos que están allá, quizás luchando por sus familias, y quizás están logrando algo material, algo que vestir y que comer. Pero creo que es tiempo también de buscar, si hay hijos pequeños, tratar de rescatar esos valores espirituales. Recuerdo que en una oportunidad, una hermana que no era aquí en la central, sino de una iglesia hija, me contaba una triste historia. Porque ella lloraba amargamente y me dice: hermano, yo no entiendo por qué mi hija me rechaza.
No entiendo, me dice. Pero ¿cómo así que no entiendo? Le digo. Mira, hermano, yo me fui a Estados Unidos porque no tenía, quería algo mejor para ella. Y le di esto, y le mandaba esto, y le mandaba al otro, le mandaba para estudio, le mandaba para ropa, le arreglé su cuarto, le arreglé lo mejor que pude. Cuando le dije que me iba a regresar, me puso en la nota, allá tú, le dijo. Y allí empecé a sentir algo difícil. Cuando vine a Guatemala, me encontré con ella, se me quedó viendo. ¿Y usted quién es?, le dijo. Y esta hermana lloraba. Esta hermana se lamentaba. ¿Y por qué, hermano?, me dice, si yo di lo mejor. Si pues dio lo mejor material. Esta muchacha amó los dólares que mandaba. Amó el celular nuevo que le mandó. Amó todas las cosas materiales, pero no pudo amarla a ella. Y no tuvo un modelo para poder imitar. Ella simplemente se materializó. Y muchos de nosotros creemos que con solo traer algo material a nuestras casas, estamos cumpliendo con esa labor, descuidando lo más importante, que es la misión sacerdotal. Hermanos que están fuera de Guatemala, yo sé que quizás es dura esta palabra, pero ¿valdrá la pena realmente seguir enviando dólares y sacrificando el sacerdocio que Dios te demanda? Cada quien evaluemos nuestra vida. Si estás pensando viajar al norte para ganar unos centavos más, dividiendo y destruyendo a tu familia, piénsalo 2 veces. En la iglesia del Señor, hermanos, no, aparentemente se ha malinterpretado nuestro mensaje. Se ha malinterpretado esta forma, este enfoque que nosotros estamos dando, porque la gente alega actualmente sus derechos, los derechos humanos, los derechos de los hombres. No estamos en la iglesia vivando la fe, obligando nada a nadie. No hay imposición de leyes. Es que él decía, ustedes imponen. No imponemos, estamos predicando. Amén, hermano. Es que ustedes le quitan el derecho a la gente. Momento, Señor. Simplemente estamos basando nuestra prédica en lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a estar del lado de Dios. Qué bonito es entonces echarle la culpa a Dios de nuestros fracasos. Qué bonito es culpar a la iglesia de nuestros fracasos. ¿Y por qué predicamos de esta manera? Porque es la única forma de poder hacer conciencia. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. El que no, hermanos, ahí estamos. Ciertamente, la palabra está escrita y las leyes fueron escritas para los malos y no para los buenos, hermanos. La ley se hizo para el transgresor, dice la palabra. Pero si tú estás bien, y tú como padre de familia eres el sacerdote ideal. Si tú como padre de familia eres el hombre que está ministrando su casa como debe de ser, en esta noche yo te digo, que Dios te bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Pero si no estás cumpliendo con tu labor sacerdotal, póstrate delante de Dios. Porque es tiempo de corregir. El mensaje del Señor Jesucristo no era para condenar. Las decisiones que tenemos aún en la iglesia no son para condenar, sino para lograr entrar a la conciencia y que pueda surgir ese arrepentimiento verdadero. El Señor Jesucristo fue muy claro. Yo, dijo el Señor, no he venido a condenar al mundo. He venido a salvarlo. ¿Y cómo lo vino a salvar? A través de decir la verdad, porque dijo el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad, el conocimiento de Dios. Nuestra obligación como pastores, nuestra obligación como siervos de Dios, no es tomar un látigo y destruir la vida de nadie. Alguien decía, se está destruyendo.
Una vez el Señor Jesús, con ese mensaje vertical, con ese mensaje bien tratado, los discípulos le dicen, Señor, le dice, mira, está un poquito duro lo que estás diciendo. La gente se te está yendo, le dice. ¿Y cuál es tu problema, Pedro? Le dijo. Quiere decirte tú también, Pedro. Ahí estamos. El que oye la voz de Dios y logra ser redarguido por la voz de Dios, Dios lo va a bendecir. Pero el que cierra sus oídos a la voz de Dios tendrá que vivir una vida en error. Dios ha puesto en medio de su casa atalayas. Dios ha puesto en medio de su casa gente que pueda ver un poquito más allá, no porque sea más inteligente, no porque sea más capaz, sino porque Dios da una dote. Dice que Dios viene y repartió dones. Los dones que Dios ha dado en la iglesia es para servicio de la iglesia, no es para bienestar de nadie. Y los dones que Dios ha dado, ese don de ciencia, el don de sabiduría y todos los dones que Dios ha repartido, es para poder discernir los problemas del pueblo, para poder entender los problemas del pueblo. Y aquí, hermanos, hay sabiduría. Aquí hay hermanos, que no les mire usted el rostro, que no les mire usted el título, que no les mire, hermanos, usted el conocimiento secular, pero expiran la sabiduría, ministran la sabiduría, porque son llenos del Espíritu de Dios. Dios no necesita profesionales, Dios no necesita gente preparada, Dios simplemente necesita hombres dispuestos a poder formar sus familias, poder formar sus hijos, poder formar todo ese círculo que va siendo cada día más amplio alrededor nuestro. ¿Cómo estamos funcionando? Y cómo, en este caso, quizás sea importante hacer ver cómo estamos con las mujeres. ¿Estamos asumiendo el papel para poder apoyar al sacerdote de la casa? ¿Son mujeres de verdad sujetas, como dice la palabra? ¿Hay en la congregación y en la familia mujeres de verdad que son obedientes, como dice la palabra? Dios quiera que nosotros podamos complementarnos los unos a los otros y que a través de esa sabiduría perfecta de parte de Dios alcancemos el beneplácito de Dios y podamos tener hijos mejores y podamos tener familias más sabias, familias más centradas. No descuidemos, hermanos, los principios de Dios. No todas las correcciones son con látigo. Hay correcciones que se deben dar a través del diálogo. Dios no de primas a primeras no actúa con un látigo, hermano. Dios habla de muchas maneras. Dios hablando, dice, a través del tiempo y de muchas formas, de muchas maneras, dice, a través de los profetas, a través de señales y ahora a través del mismo Jesucristo. Dios no actúa en ira. Por eso Dios quiere corregirnos. Y queremos entregar un mensaje puro. Queremos que la iglesia simplemente tome conciencia. Amamos a la iglesia. Es la razón de nuestra vida. Pero necesitamos que los varones asuman su responsabilidad. Necesitamos que cada uno de ustedes, varones, sepan ordenar su casa, que sepan administrar su hogar, que sepan amar sus familias, que sepan valorar a esos hijos que tienen ahí, que sepan valorar a esas esposas que tienen allí. Muchas veces los hombres culpan a las mujeres y a los hijos. Es que muy rebelde, ese hijo muy rebelde, es que mi mujer muy rebelde. Hay promesas en la palabra de Dios que se tienen que cumplir porque es palabra de Dios. Y dice la palabra, si ustedes, le dice, se sujetan a Dios, se sujetan a mí, dice el Señor, yo sujetaré todas las cosas a ustedes. ¿Cómo podemos esperar que nuestra esposa se sujete si no buscamos a Dios?
¿Cómo podemos esperar hijos sujetos a una madre si la madre no se sujeta a la autoridad del varón? No es posible obtener las bendiciones de Dios si no cumplimos en las formas que Dios ha particularizado a través de su palabra. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos de una manera muy especial y no como en aquella fórmula de aquel sacerdote, hermano, Elí. Dice que ese sacerdote ya no le importaba qué hacían sus hijos. Se hacía de la vista gorda y se echaba un par de oraciones por ahí, nada más. Y no estorbaba a sus hijos. Aquellos llevaban prostitutas, las metían al templo, aquellos se emborrachaban, aquellos hacían cualquier cosa y él nunca estorbaba. Ay, pobrecitos mis hijos. Hermanos, estorbemos a nuestros hijos en el temor de Dios. No se trata de destruirlos, se trata de que nuestros hijos también sean felices en el hogar. Hermanos, ustedes saben por qué hay una deserción familiar y eso preocupa enormemente. Esa deserción familiar en la juventud de los hogares, hermanos. Las niñas a los 12 años ya no quieren estar en el hogar paterno. ¿Qué pasa? 14, 15 y están desesperadas, ya no soportan las niñas. Los mismos varones ya no soportan, porque padre y madre tienen líos continuos, porque no hay comprensión en la casa, porque le sacamos en cara hasta lo que les damos de comer, porque le sacamos en cara y somos lastimeros con nuestros propios hijos. ¿Qué esperamos? Esperamos hijos felices. Muchos de nuestros hijos cometen errores sexuales porque quieren salir huyendo de nuestra casa, hermano. Perdón que te lo diga. Ya no soportan estar ahí. Es un infierno. Es un lugar inhóspito. No se respira paz. No se respira el amor. No se respira la misericordia. Ahí son gritos, ahí son reproches, ahí son maltratadas, ahí son humillaciones. Ahí, mis hermanos, a veces vienen a la iglesia las parejas y ¡ay, qué alegre, qué bonita se mira el matrimonio! Si los viéramos en casa, hermano. Allá en casa, hermanos, muchos maridos hasta de la calle agarran a la mujer. En la iglesia hay hombres que golpean a sus mujeres. Hay cobardía todavía. Golpeamos inadecuadamente a nuestros hijos. Todavía les golpeamos en la cara. Todavía destruimos sus sentimientos, su personalidad. Cuando los tratamos de tontos, de estúpidos, de burros. No es así la cosa. Nuestros hijos se van huyendo de casa, ya no quieren estar en casa. Y se tienen que ir con el chorreado mayor que hay afuera, aunque no tengan ni petate donde caer. Y se entregan a una pasión desordenada, se entregan a una sexualidad ilegal, porque no soportan más estar en casa. La pregunta es, ¿y si tu hijo no quiere estar en casa, será que Dios quiere estar allí? Porque en muchos hogares Dios ya no está. Dios ya se ha ido. Dios no soporta esos hogares hostiles. Dios no soporta esos hogares en donde hasta malas palabras hay, hermano. Esos hogares donde no hay comprensión, es una incomprensión total. En donde hay celos amargos. Donde la mujer es celosa, pero mis hermanos, horriblemente celosa. Hay micos aparejados en cualquier cosa, hermano. A todo le pone faldas para poder juzgar a su marido. Hermanos, son hogares que ya no son la familia que Dios estableció. Son grupos nada más heterogéneos. Grupos que no tienen un objetivo definido, que no tienen un principio espiritual. Lamentablemente, en la sociedad eso es natural, hermano.
Muchos de los muchachos están viviendo una falsedad ideológica, una irrealidad de identidad. La sociedad misma está abrazando a todos aquellos que se van huyendo de sus hogares, hermano. A los 8 años, contaban leí el caso de una niña de 12 años que es hija de un artista que tiene mucho dinero, y la madre y el padre están contribuyendo y buscando los mejores especialistas para poder definir la sexualidad, y le dice: hija, ¿qué quiere ser? ¿Mujer o quiere ser varón? Pues ella quiere ser varón, tiene 12 años. Nosotros, dicen los padres, vamos a hacer el mejor esfuerzo para que ella tenga lo que quiera. Eso es lo que la sociedad está dando, hermanos. Nosotros como padres se nos escapan de la mano, porque no estamos haciendo de nuestros hogares, hermanos, esas cunas preciosas, esos lugares agradables. No se necesita tener dinero, no se necesita tener grandes bienes materiales, se necesita que se respire paz, que se respire Cristo en las casas, en los hogares nuestros. La sociedad está capturando a nuestros hijos. Las mismas religiones capturan a las sociedades. Estaba ese fenómeno criminal que se dio precisamente en Orlando, en donde murieron 49 homosexuales. Y la sociedad se ha volcado, unos a favor y otros en contra. Hermanos, y viendo pastores de algunas iglesias, hermanos, los cuales han llevado ramos de flores para decir: pobrecitos. Hermanos, estamos desubicados, pero la sociedad está absorbiendo a esa juventud. Pretende ganar adeptos, quiere ganar gente para ellos, quieren tener más grupos para ellos. Otros pues están condenando. Otro pastor decía: bueno, lástima que fueron 49 y no fueron los 100, dijo, los 300 que estaban ahí. La gente trata o va a tratar de captar, y nos están robando a nuestros hijos, hermano. El internet, las redes sociales, las sociedades, las escuelas, el intelectualismo están destruyendo los hogares. La pornografía está sacando a tus hijos del hogar. Aquellos muchachos están en una cama, pero es un bulto nada más de ideas sexuales. Aquellos muchachos están ahí presentes, pero su mente está llena de basura pornográfica. Ahí está el bulto de la muchacha, pero debajo de las sábanas está en una comunicación para hacer algún contacto y huir de la realidad que tiene en casa. Y es manifiesto, muchos hijos nuestros, se ve la cara de odio que nos tienen. La buena pregunta es: ¿qué estará pasando? ¿Será que estamos bien? ¿O será que estamos mal? ¿Será que podemos lograr algo? ¿O nos vamos a dar por vencidos? Hermanos, mientras Dios nos dé la oportunidad de predicar la verdadera palabra de Dios, mientras Dios mantenga esta iluminación bendita en este lugar acerca de la verdad, vamos a seguir anunciando la verdad de Jesucristo. Sabemos, hermanos, que no todos están de acuerdo. Sabemos que no todos están en el mismo sentimiento ni en la misma idea. Estamos en un mundo complaciente en el cual encontramos diferentes líneas ideológicas que complacen a la gente. Nosotros no queremos complacer a la gente, hermano. Nosotros queremos que Dios esté aquí, que Dios permanezca aquí. Nosotros queremos que Dios visite tu hogar. Yo quisiera que tu hogar fuera feliz. Yo quisiera que tu hogar fuera un lugar acogedor para tus hijos, en los cuales los hijos busquen el momento de estar en casa. Tu esposa quiere estar en casa, quiere arreglar la casa, quiere tenerla limpia, pero muchas hasta buscan de pretexto un trabajo.
Es que tengo que trabajar y descuidan sus responsabilidades de mujer, sus responsabilidades de esposa. ¿Qué podemos esperar? Hermano, es que la situación actual está difícil. Yo sé que está difícil. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede darte un hogar feliz, porque la idea de la familia es idea de Dios y no idea de los hombres. Qué agradable llegar a un lugar donde hay paz, donde hay reposo. ¿Saben ustedes qué significa la palabra hogar, hermano? Hogar significa hoguera. Y eso es un término europeo que nace precisamente en aquellas noches frías, en los cuales hay nieve. Y hermanos, si hay casas que son prácticamente, están cubiertas casi de hielo, y en donde la gente, los trabajadores vienen de la calle y vienen con mucho frío y desean llegar a su casa, porque ahí encuentran una hoguera. Eso es hogar, es una hoguera, es un lugar agradable, es un lugar templado, es un lugar que nos hace descansar de la frialdad que hay afuera. Ojalá que logres de tu casa un verdadero hogar, una hoguera en donde puedan reunirse. Y es que ahí, en esos lugares, con tanto frío, la gente se reúne alrededor de las brasas, alrededor de las chimeneas. Empiezan a platicar, a contar y a contar experiencias personales. Eso es el hogar, eso es el matrimonio, eso es la familia. Es un regalo de Dios, no es una carga. Ejerce tu sacerdocio con sabiduría, con dignidad, con rectitud, y Dios te va a dar un hogar feliz.